Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda en busca no solo del consenso del que ya han hablado los dos intervinientes anteriores, sino también para buscar la finalidad de una propuesta de reforma a una situación que, desde luego, para el Grupo Popular y para cualquier español no es la más positiva. Es decir, estamos hablando efectivamente de un colectivo cercano a los 2 millones de personas que apenas un 3, un 4 o un 5% pueden ejercer su derecho fundamental de voto en los procesos electorales a los que tienen derecho, que son todos, con excepción de las elecciones municipales, incluidos los referéndums, que todavía no hemos tenido ninguno desde esta reforma del 2011. Yo me gustaría, en primer lugar, recordar a sus señorías que esta reforma del 2011, que el Grupo Parlamentario Popular apoyó, pero cuya iniciativa le correspondía a la mayoría de esta Cámara entonces, que era el Grupo Socialista, y esto hay que decirlo alto y claro, lo apoyó porque la situación anterior era una situación que no ofrecía seguridad jurídica, no ofrecía transparencia, que había denuncias de episodios de fraude en diferentes países en el voto de los españoles residentes en el exterior. Con la reforma del 2011, y en ese sentido hay que felicitar a los legisladores de entonces, se consiguió seguridad jurídica, se consiguió transparencia y se consiguió evitar cualquier episodio de fraude. Es decir, se hizo un sistema lo suficientemente seguro, lo suficientemente transparente, que permitía la participación de los españoles mediante lo que se ha llamado voto rogado o, en definitiva, inscripción o solicitud del voto, cosa que, por cierto, ocurre en muchísimos países de todo el mundo, y en las democracias avanzadas tienen también este mismo sistema, y no por eso yo lo estoy defendiendo, pero digo que se ha conseguido el objetivo, pero es verdad que se han pasado de porcentajes de voto en torno, el mayor fue en unas elecciones generales, en 2008 creo recordar, y se han bajado a porcentajes de voto de en torno al 5%. También hay que decir que en la solicitud de voto, es decir, en el ruego del voto, en la inscripción del voto, los porcentajes son el doble, vienen a ser el 10%, lo que demuestra que lo que falla en este sistema probablemente, entre otras cosas, pueden ser los cortos plazos que establece la ley, la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y por otro lado, que fallan los sistemas de funcionamiento de correos en muchos países, especialmente en Latinoamérica, donde hay más de 1 millón, de ese 1.800.000 y pico españoles con derecho a voto, más de 1 millón de ellos residen en el continente americano. Y en otras ocasiones, hay anécdotas para ello, incluso en países avanzadísimos como los Estados Unidos, pues en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, por ejemplo, no se pudieron distribuir las papeletas de los catalanes que habían solicitado la participación en este proceso electoral porque el sistema de correos estaba paralizado porque acababa de sufrir un huracán, un famoso huracán entonces, que paralizó el funcionamiento del punto estratégico que distribuía el correo para todo Estados Unidos, con lo cual el número de catalanes residentes en Estados Unidos no pudo ejercer ese derecho, aunque lo habían solicitado y aunque estamos hablando de un país moderno, de un país que funciona incluso muy bien el sistema de correos. Quiere decir esto que el sistema falla en esas cosas, falla en los plazos, falla en que dependemos de los correos. Hay países en Latinoamérica donde simplemente no hay sistema público de correos, solamente funcionan los correos, los couriers privados, y no hay manera, entonces, del reparto de las cartas. O les podría contar la anécdota de cómo en países, por mucho que en el censo electoral de los residentes ausentes, se ponga perfectamente la dirección, si el cartero no le ponen en el sobre, que claro, evidentemente en la embajada o en el consulado no se lo han puesto, que es justo al bar, enfrente del bar de fulano de tal, pues el cartero no sabe dónde está la ubicación de esa calle. Esto es real, como la vida misma. Y entonces, es decir, esos son los sistemas que provocan que el tema falle. Y por eso entendemos que sería bueno que se reformara de alguna medida, manteniendo la seguridad jurídica, manteniendo la transparencia, pero con un fomento de la participación de los españoles residentes en el exterior. Y hay mecanismos para ello. Lo que ocurre es que, claro, yo soy de los que piensa que, por un lado, lo que no se puede presentar es una proposición no de ley de Izquierda Unida en la que, con todo el respeto, señoría, la demagogia o el electoralismo prima de la A a la Z, es decir, desde el principio hasta el fin, porque lo que pretende el Grupo de Izquierda Plural es una reforma constitucional, entre otras cosas. Y una reforma constitucional en 15 días, pues mire, usted puede decir, hombre, la han hecho, pero no del sistema electoral, señorías, que afecta no solo a este procedimiento, sino a todos los procedimientos que puedan haber electorales en España. Pero es que lo curioso de esto es que llega el Grupo Socialista y hace una enmienda y, en vez de apoyar la idea de busquemos la fórmula
para que se suprima el voto rogado, pero mantengamos la seguridad jurídica y mantengamos la transparencia y mantengamos una cosa que fue un hito en la legislación del 2011, que es por primera vez pueden depositar el voto en urna y acudir a los consulados. Entonces ampliemos los plazos también para que en el consulado, que uno de los fallos también detectado en la realidad empírica es que los españoles que viven en el exterior trabajan, afortunadamente la mayoría de ellos, y para ir a votar al consulado tienen que ir un miércoles, un jueves o un viernes, es decir, días laborables. La queja unánime es, oiga, póngannos ustedes por lo menos un sábado y si es posible un domingo, todavía mejor que mejor. Pues bien, llega el Partido Socialista, que por cierto, esta misma mañana su líder, hablando de reforma electoral, decía textualmente que es el colmo del revanchismo electoral y pretender una reforma electoral, es decir, para lo que les interesa sí, para lo que no les interesa en 15 días hay que hacerlo. Y ayer mismo el portavoz del Grupo Socialista en esta Cámara, el señor Hernando, don Antonio Hernando, decía que antes de unas elecciones es impresentable. Ayer, en el periódico El País, recogido en la edición de hoy, es impresentable hacer una reforma de la ley electoral. Entonces, ¿para qué nos vale? ¿Nos vale cuando nos interesa, como les decía, o no nos vale cuando no nos interesa? Pero es que además presentan una enmienda, en vez de buscar los puntos de acuerdo, los puntos de consenso, en vez de olvidarse de la descalificación e insulto, como hizo la portavoz del Grupo Socialista en el último pleno cuando interpeló al ministro de Interior e insultó al que les habla e insultó al presidente de la Xunta de Galicia y presidente del Partido Popular de Galicia, el señor Núñez Feijóo, pues en vez de estar en ello, presentan una enmienda, señorías, que, entre otras cosas, también precisaría que en 15 días hiciéramos una reforma de la Constitución española, porque dice la creación de una circunscripción en el exterior para elegir a los representantes de los residentes en el exterior, como ya ocurre en Italia, Portugal o Francia. Es decir, no se busca realmente por parte de los grupos de la izquierda, concretamente del Partido Socialista y probablemente de Izquierda Unida, no se busca el acuerdo, no se busca el consenso. Se establece un discurso demagógico, electoralista, en busca de recuperar las posiciones que han perdido. Para lo que sepan sus señorías, el Partido Socialista era el principal partido en los votos, en el cómputo de votos de los españoles residentes en el exterior, y en estas últimas elecciones ha sido el tercero. El tercero, señorías. El tercero, señorías. Ha pasado del primero al tercero y no ha ganado en ningún sitio en las elecciones, en el cómputo de elecciones de los españoles residentes en el exterior. Y de ahí viene el discurso que construye, y de ahí vienen las enmiendas que formula, y de ahí vienen los insultos y las descalificaciones, y de ahí vienen las contradicciones, inclusive con su jefe de filas y con el jefe de su partido, tanto con el señor Hernando como con el señor Pedro Sánchez, que dicen una cosa para cuando el PP dice, o el Partido Popular señala, que sería bueno hacer una reforma para evitar lo que ha ocurrido en España en relación con la elección de los alcaldes, y allí somos impresentables y es absolutamente imposible hacer esa reforma, o es puro revanchismo, como ha dicho esta misma mañana el señor Sánchez. Bien, señorías, por todo ello, evidentemente nosotros no vamos a aceptar votar a favor de una proposición no de ley que es demagógica, que es electoralista, que no es realizable, que no es realista. Está hablando y pidiendo una reforma, y eso tiene que quedar muy claro, de una reforma de la Constitución española en el plazo de 15 días. No podemos aceptar la enmienda del Grupo Socialista porque va en la misma línea que la proposición no de ley, buscando, y lo ha dicho la señora Silva con todo el respeto y con toda su inteligencia y con toda su brillantez, lo ha dicho diciendo que quede en constancia en el diario de sesiones un debate más en el que, al final, los malos del Partido Popular se habrán opuesto a que los españoles en el exterior participen en las elecciones. Pues no, señoría. Los malos del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular queremos que los españoles que residen en el exterior voten y participen en igual forma, en igual medida que se vota y participan los españoles que vivimos en España. Y por eso hemos presentado esa enmienda de modificación en la que se pide ese consenso similar al que hubo en la reforma del 2011 y en la que se busque la fórmula y se encuentre la fórmula para que los españoles residentes en el exterior participen en mayor medida o sobre todo, si han solicitado la participación o quieren participar, les lleguen las papeletas, que no dependamos de sistemas de correos ineficaces o inexistentes y que no dependamos también de unos plazos breves que impiden el que puedan realizar o ejercer un derecho fundamental como es el derecho al voto. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Prada. En turno de fijación de